Bienvenidos una vez más a Neotips Más que un Sueño, donde hablaremos no solo de sueños, sino de crianza, de lactancia, de la relación en pareja y por supuesto del sueño. Aquí encontrarás personas maravillosas que nos ayudarán a sobrevivir en este mundo loco de la maternidad. Yo soy Katia Mlayes, soy pediatra, neonatóloga, consultora de sueño, mamá de 2 y hoy tu host. Bienvenidos a un nuevo episodio donde tendremos una invitada muy especial. Y si tú consideras que eres una mujer valiente, guerrera, que está edificando y construyendo tu hogar y que te sientes cansada, agotada o agobiada, este episodio es para ti. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Roxana Rincón, una amiga de la infancia, psicóloga de profesión, pero aparte de todo esto, hoy la traigo acá para que nos comparta su testimonio, porque la veo como una mujer valiente, como una mujer guerrera que ha luchado por sus hijos y por su hogar. Y de seguro les traerá no solo a ti, sino a muchas familias, muchas palabras de paz y muchas, digamos, herramientas o cosas que en su camino, a través de todos los retos que ha enfrentado, le ha servido para poder ser luz en su hogar. Bienvenida, Roxana, a este nuevo episodio. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, quisiera contarles mi historia. Gracias. Roxana y yo nos conocemos hace muchos años, pero hubo una situación en común hace 4 años que nos unió un poco más. Ella dice que hemos estado unidas desde siempre. ¿Cómo es eso? Recuerdo que nosotras tuvimos una conversación en nuestro primer viaje de amigas a los 30 años que nos fuimos para Miami, nos fuimos todas. Y entonces estábamos compartiendo, digamos que ahí estábamos en la silla de juntas y yo le dije, nosotras tenemos una conexión. En ese momento ni siquiera podíamos imaginarnos todo el camino que Dios nos tenía preparado. Yo creo que si hubiésemos tenido por lo menos una pequeña visión de eso, creo que hubiese sido muy difícil de asimilar en ese momento. De verdad ha sido maravilloso y este camino no empezó hace 4 años. Nosotros comenzamos nuestra historia desde el colegio, luego continuamos siendo amigas en la universidad y luego con los hijos. Y es que hace 4 años nació su hijo Nicolás. En esta situación hubo una situación retadora y retadora para mí como amiga y como médico, porque cuando nació Nicolás, recuerdo que yo no iba a poder ir al hospital, yo no iba a poder acompañarla, pero justo antes de su salida, de que le dieran el egreso, alcancé a llegar. Y en ese alcancé a llegar, revisé a Nicolás y ya le iban a dar salida. Ella tenía todo empacado, listo para irse. Pero haciéndole el examen físico a Nicolás, encontramos algo y ese algo yo no sabía cómo decírselo, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿cómo le digo? Y con la voz quebrada le digo, Rox, Nicolás tiene un soplo, no se puede ir a la casa, un soplo cardíaco. Debemos dejarlo y hacerle varios estudios antes de que vaya a casa. ¿No le puedo dar salida así? ¿Han cancelado la salida en el hospital? No lo habían detectado antes. Y en ese momento comenzó toda una historia para Roxana, que yo sé que venía desde el embarazo, ¿no? Porque era toda una lucha de pronto de dudas. Mi hijo viene bien, no viene bien. Justo cuando nace nos damos cuenta de esto, gracias a Dios, y ahí comienza toda una historia de retos, una historia de poder acompañarla desde el punto de vista médico, de poder acompañarla como mamá y de poder acompañarla también como amiga, ¿no? ¿Cómo iba yo a poder llevar todo ese proceso, Rox? Porque normalmente uno como médico no trata familiares, porque los médicos nos podemos ver nublados si es un familiar o si es una amiga muy cercana que uno le tiene mucho cariño, yo me puedo sentir nublada en algún momento. Entonces, ¿cómo iba a ser todo ese proceso? Y en este recorrido, y miro hacia atrás y digo, wow, mujer valiente, mujer guerrera,
y por eso el día de hoy ella viene acá a compartirnos un poco de cómo ha sido toda esa lucha para poder levantar su hogar, levantar sus hijos. Y no les puedo explicar lo lindo que es Nicolás hoy en día con 4 años y lo bien que está. Pero yo quiero que ella nos cuente un poco cómo fue su experiencia en toda esa lucha, qué hacía, cómo hacía para sobrevivir, cómo hacía para sobrellevarlo, cómo hacía para hacer fortaleza en su hogar. Entonces me encantaría que se quedaran a escucharla y a escuchar su testimonio. Bueno, quiero advertir que esta historia termina feliz, así que eso es lo más importante, no se asusten. Pero sí, efectivamente, yo, bueno, tengo todo un testimonio muy bonito de la mano de Dios que tiene un final feliz. Yo no podía tener hijos y mi primera hija, que tiene 11 años, es in vitro. Nosotros, pues yo descubrimos que tenía una condición y que bueno, que se me iba a dificultar tener bebés y entonces accedimos a esa opción. Y bueno, nació Valerie, todo bien, gracias a Dios, hermoso. Luego de un tiempo, bueno, como yo tenía esa dificultad para tener bebés, digamos que yo solté esa oportunidad de tener un segundo bebé. Pero un día simplemente fui a un chequeo médico y dijeron, bueno, estás con tu endometriosis, que un poco estás bastante, bueno, no sé cómo decirlo, avanzada. Y una endometriosis avanzada, tenemos que entrar a quirófano para limpiarte. Ok, listo. Entramos a quirófano, eso sucedió y a partir de ahí parece que como que al día siguiente quedé embarazada y yo no sabía, porque las cuentas finalmente no daban. Mi médico no se lo explicaba, pero el asunto era que había como una ceguera, una ceguera espiritual, supongo, porque para mí era inaceptable quedar embarazada. De hecho, nunca me hice, o sea, no me llegaba la menstruación, pero yo, bueno, todo el tratamiento post esta intervención, me estaba cuidando con anticonceptivos, con otros medicamentos, todo para terminar la limpieza, por decirlo así. Entonces, se suponía que no iba a tener bebés. Me estaba cuidando para no tener bebés porque ya yo no quería tener, pues no estaba dentro de los planes. Pero bueno, efectivamente sí estaba embarazada y me enteré a los 3 meses y medio de que era un embarazo. Entonces ahí empezó, digamos que todo este camino en el que a descubrir paso a paso lo que Dios tenía preparado para mí, para toda mi familia y bueno, para mi Katia y para mí. Cuando yo, como a los 5 meses, no sé, 4 o 5 meses, me dicen que Nico tiene pie equinovaro. Quiere decir que los piecitos vienen como recogiditos hacia adentro. Y eso es una condición que tiene solución, se puede corregir. Y bueno, cuando yo lo supe, pues estaba muy triste porque no tenía ni idea de qué era esto. Y bueno, empezó. Digamos que desde el momento en que yo supe que estaba embarazada, yo sentí mucho miedo. Sentí mucho miedo porque sabía que era algo que venía con muchas más cosas, con muchas más situaciones, aunque los médicos no me hubiesen dicho nada en ese momento que estaba embarazada. Entonces, empecé a entregárselo todo a Dios desde ese primer instante. Me sentí feliz y sabía que era un niño desde el primer día, supe que era un niño, sin que me lo dijeran. Sabía que este era el varón. Entonces, pero tenía muchísimo miedo. Entonces, a partir de ese momento entregué todo a Dios y empezamos entre todos como familia, a orar para que todo saliera como Dios lo tenía preparado. Y por supuesto en mi corazón para que todo saliera bien. Entonces, empezamos ese camino cuando, tengo mi bebé. Nosotros le hicimos muchos exámenes, todo estaba bien. Cuando nace Nicolás, pasó algo muy particular. Para mí nada es coincidencia. Y es que nace Nicolás y lo chequea el médico, el pediatra que estaba de turno, y todo estaba bien.
Él lo chequeó y su corazón estaba bien, lo chequeó todo, estaba bien. Sabíamos que venía con sus piecitos y veníamos a hacerle su tratamiento correctivo, pero ya. Después llegó su pediatra y el pediatra llegó sin el aparatico con el que le revisan el corazón, tú sabes, el estetoscopio, creo. Se le quedó, qué casualidad, se le quedó, no lo chequeó y dijo, no, yo lo veo muy bien, todo bien. Listo, todos felices y contentos de que Nico estaba perfecto y nos íbamos para la casa. Cuando ya yo tengo la boleta de salida, llega Katia, toda juiciosa, por supuesto, y lo empieza a chequear. Cuando ella lo chequea, es inevitable que se me quiebre la voz. Respiro, ok, continúo. Ella le siente ese soplo, a ella se le quiebra la voz, pero ella no me dice, ya yo dije, algo está mal. Me regresa el bebé y me dice, tenlo que voy a chequearlo otra vez. Y efectivamente sí, tiene un soplo, lo vamos a llevar a cuidados intensivos, vamos a chequearlo todo. Y bueno, ahí empezó, como quien dice, Cristo a padecer. Katia empieza a mandar 1 millón de exámenes al niño. Ella tenía ese control en la clínica y le mandó a hacer un montón de exámenes de la cabeza, de los órganos, del estómago, de los intestinos, de todo. Y me acuerdo que, bueno, me lo regresaron, el niño duró 8 días en la clínica. Ustedes no sé si se alcanzan a imaginar o no sé si alguna ha vivido el irse para la casa recién parida sin el bebé. Les cuento que Rochi está tomando café y respirando para poder contarles la historia, porque no es fácil, ¿no? Sabemos que hubo retos, ¿no?, en el camino y que ella a la final está reviviendo todo. Y ahora en la pausa que hicimos para poderle seguir contando, yo le decía, mira cómo esto trae un mensaje de fondo muy bonito para el resto que nos están escuchando, y es cómo yo comienzo a enfocarme en lo que sí tengo. Tengo un bebé sano en casa, tengo un bebé en casa que puede que no duerma, que puede que el esposo no sea empático, que puede que muchas cosas por las que lidiamos, que estemos trasnochados, pero que a la final tengo un bebé sano. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que esto nos lleva, al primer tip en esta historia. Y el primer tip es agradecer por lo que sí tenemos y poner nuestra mirada en lo que sí tenemos. Ahora Rochi, después de esta pausa, nos va a seguir contando un poco más de cómo ella fue viviendo todo el proceso y cómo a la final ella, junto con Dios, logran terminar esta historia como en un final feliz, ¿no? Que es lo que tiene ahora y qué es lo que tiene ahora en su casa y qué es lo que Nico es hoy en día, un bebé sano, un terremoto, lo vieran, un bebé sonriente, un bebé feliz, en un hogar feliz. Bueno, entonces le contaba a Katia en estos días recientemente que me acordaba de que la doctora que estaba en ese momento de turno como la pediatra decía, me acuerdo que ya, bueno, Katia dejó todos esos exámenes, miles de exámenes para Nicolás adicionales. Ella después la pediatra revisaba y decía, ya Katia se fue, entonces quedó en manos de la pediatra de la clínica y ella decía, pero esta señora, ¿por qué viene a mandarle todos estos exámenes a este niño? ¡Qué colmo! Si ya con el diagnóstico uno le manda un tratamiento y ya se puede ir para la casa. Entonces yo le contaba eso en estos días, o sea, ya mucho tiempo después, y ella decía, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Nicolás es mi paciente y todo lo que tenga que hacer por él lo haré. Así otra persona no esté de acuerdo con eso. Yo acá, para mi defensa,
más que Nicolás, familiar y todo el cariño, siempre que un paciente venga con una malformación, y aclaro de pronto esto para mis colegas, siempre que un paciente venga con una malformación, sea incluso de pie equinovaro, nosotros ampliamos, tenemos que ampliar las ayudas diagnósticas para poder hacer un rastreo de que todo el resto venga bien, porque si los pies venían con un equinovaro y había un soplo, de pronto había algo más que no estábamos viendo. Entonces esa era realmente la justificación del por qué yo pido más exámenes y por qué me daría más tranquilidad tener más exámenes para poder llegar a un diagnóstico certero, ¿no? Bueno, Nico, le hicimos los exámenes y después de 8 días en la clínica, yo iba todos los días de la casa a la clínica a estar pues pendiente, a darle pues de pecho, a darle y estarlo visitando como un paciente, pero me regresaba a mi casa con mis manos vacías y mi cuarto listo. O sea, imagínense el escenario. Y la barriga vacía, las hormonas lo más locos posibles. Y bueno, y todos los familiares preguntando, todos queriendo conocerlo, bueno, en fin. Pero bueno, esto pasó, me llevé a Nico para la casa. Efectivamente tenía un 6B que es un huequito en el corazón, pues no lo menciono de manera médica, pero para que lo entiendan. Y esto generalmente los niños se les cierra. Entonces nosotros empezamos un camino en el que empezamos a esperar que esto se cierre para que él pueda crecer adecuadamente. Pero para hacerle la historia corta, 2 meses y eso no se le cerró. Por el contrario, de alguna forma yo entendí que se le estaba abriendo más por tal vez la presión de la sangre o algo. Y entonces el médico, ya cardiólogo, nos dijo, mira, no, definitivamente a Nico hay que operarlo. No está creciendo adecuadamente, no está respirando adecuadamente, esto está creciendo. En fin, el panorama no era nada bonito. Quiero mencionar, además, que esos 2 primeros meses ya yo llevaba un proceso adelantado con los pies. Y era, o sea, sigan imaginándose esto. Le enyesábamos los 2 pies, las 2 piernas desde arriba hasta todo el pie, para que para cambiarle la forma a la forma adecuada de sus pies, porque entre más pequeño se le hacía, pues la corrección era más fácil y más sencilla. Yesos semanales, sábados le quitábamos el yeso, yo en mi casa, el niño metido en agua, quitándole los yesos, una locura, no somos expertos, y el niño, uno como mamá sabe que no está del todo bien. Entonces, bueno, fueron 2 meses muy, muy difíciles. 2 meses en que Nicolás dormía, no dormía encima mío, yo lo ponía, les voy a decir, una almohada enfrente mío y la almohada levantada para que él estuviera como inclinadito y yo poderlo ver, o sea, cada vez que yo abría los ojos. Entonces, sí, era la angustia de que bueno, tengo que estar súper atenta. Recuerdo que en algún momento alguien me dijo, mira, si tú quieres, yo te puedo ayudar, vamos a medicarte para que de pronto estés más tranquila y puedas llevar esta situación. Y yo le dije, no me quiero medicar porque necesito estar alerta, necesito estar súper atenta para que, bueno, en caso de cualquier situación, yo poder estar súper alerta. Entonces, una mamá con los pelos parados 24/7. Nicolás no sabía tragar, se me había olvidado esa parte, Katia, que él estuvo en terapia también de deglución, porque cuando un niño tiene esta condición, no es como lo que me explicaban los médicos y lo que me explicaba Katia, era como que si él estuviera corriendo una maratón permanentemente, o sea, él estaba permanentemente cansado, muy agotado. Entonces, imagínate tú corriendo una maratón y comiendo, ¿qué haces? Vomitas. Entonces Nicolás vomitaba todo. No le gustaba tomar seno, no le gustaba probamos todos los teteros, todas las leches, todos los chupos, todo. Traíamos de todas partes, de lo que fuera, lo que costara. Esto era una lucha porque el cardiólogo lo manda a seguimiento permanente. Katia iba casi como 3 veces a la semana a la casa para medirlo, para pesarlo, para ver si él iba subiendo de peso, porque era la señal que nos iba a indicar si él tenía que ser operado o no. Entonces necesitábamos que él comiera, necesitábamos que creciera, necesitábamos que engordara. Pero adivina, todo lo vomitaba.
Entonces no crecía, no engordaba adecuadamente y además pareciera como si tuviera problemas de deglución, o sea, problemas para tragar. También iba una terapeuta a apoyarlo con eso. Bueno, fueron 2 meses que parecieron 30 años. Después, finalmente, llegó el momento, el cardiólogo dijo, no, hay que operarlo, el gordo pues no está creciendo adecuadamente ni teniendo su desarrollo adecuado, vamos a operarlo. Listo, crisis, a pesar de que yo lo veía mal, es un choque que te digan, mira, hay que operarlo. Y bueno, esa fue otra historia, pero no voy a meterme ahí a dar muchos detalles, pero era fue una operación a corazón abierto. Nos vamos para Bogotá, Fundación Cardioinfantil, conocemos al doctor y el doctor dice, sí, vamos a operarlo, efectivamente hay que operarlo. Mira, nos dice con la tranquilidad del mundo, yo lo hubiese operado hace ya 2 meses, el niño, yo opero todos los días 2 niños, una en la mañana y una en la tarde. Todos los días opero, así que estate tranquila, todo va a estar bien. Pero bueno, eso no es fácil decirlo, pero a una mamá es terrible. Bueno, yo iba con mi gordo para arriba y para abajo, listo, hay que operarlo. ¿En cuánto tiempo? Pero en ese momento yo dije, no más, no voy a colgar más, no voy a pensarlo más, esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo, yo no lo voy a considerar más porque cuando tú ves a tu hijo, tú sabes, o sea, tú lo sabes. Tú no necesitas que otra persona venga a decírtelo porque tú sientes y sabes qué es lo que él necesita. Al mes siguiente, bueno, se programó, lo operamos. Nicolás suspendimos lo del pie equinovaro con el ortopedista, eso quedó ahí en un segundo plano. Las 4 semanas que estuvo enyesado, pues digamos que todo eso se perdió. Entonces teníamos que, bueno, eso ya no nos importaba. En este momento era el corazón. Lo programamos para... bueno, antes que eso, quería mencionar que en todo este camino habían varias situaciones que como mamá yo estaba atravesando, y era una crisis. Yo estaba como en un hueco profundo y oscuro. Y es un momento en el que tú sientes que nadie te puede ayudar. O sea, nadie en este, digamos, plano físico. O sea, llega tu mamá y te dice, mi mamá fue de gran apoyo, por supuesto, 100%, no lo hubiese podido hacer sin ella. Pero te dicen palabras tu esposo, incluso tu esposo, o sea, tu partner, esa persona que está ahí al lado y te dice cosas y tú dices, no me sirve. Llega tu familia, tus hermanos y te dicen, pero no sirve. O sea, es decir, no cubre lo que... O sea, mejor dicho, estás solo en esto. Nadie te puede ayudar. O sea, porque nadie puede meter mano por tu hijo. Muchas veces este sentimiento, Rox, lo tenemos incluso como mamás, porque estamos luchando con una lactancia, porque estamos luchando con una depresión postparto, porque estamos luchando con ansiedad, porque estamos luchando con muchas cosas, y es un remolino de tantas cosas que se siente, por ejemplo, el postparto o cualquier etapa que estemos pasando con nuestros hijos, que se siente así. Es que nadie me entiende, por más que me toquen el hombro, realmente a la que le toca dar lactancia es a mí, a la que le toca asumir un reto es a mí. No es el mismo nivel, por supuesto que no, de lo que estás hablando versus lo que es la maternidad, pero también en la maternidad nos podemos ver sumergidas en ese mundo de soledad donde por más palabras bonitas que nos digan, realmente a la que nos toca llevar el reto es, en muchas ocasiones es a la mamá. O sea, como mamás tenemos muchos retos. Papá también tiene muchos retos, cada uno tiene sus retos distintos, pero escuchar a una mamá decir, me siento sola en esto, no es tan infrecuente. Y eso quería, digamos, mencionarlo en este momento, porque esa soledad que sentiste en ese momento donde nadie me puede ayudar, yo la recibo muchas veces cuando estoy en asesorías con las mamás, o las mamás se me acercan en ese punto de desesperación, ¿no? Entonces, en este caso, realmente, como decías, en este plano terrenal, ¿quién me ayuda? Por más que me den palabras de aliento, ¿qué voy a hacer con mi hijo?
¿Cómo hago para salvar su vida? Y quiero darles una noticia, por un lado negativa y por un lado positiva. No, evidentemente es súper positiva, pero quiero decirles que sí, efectivamente, estamos solas, porque es que es un reto personal, total y absoluto. Y Dios quiere que sea así. Nadie, lo siento, sorry, Katia, pero es real, es un momento en el que tú te das cuenta de que solo tú puedes sacar adelante ese hijo. Tú, y adivina quién más, Dios. Ahí llega el Salvador, llega Jesús el Redentor, y tú dices, ok, de aquí me agarro, no me suelto ni pa'l carajo, y Él es el que te saca de todo esto. Y Él es el que te da la palabra, Él es el que te da la vida, Él es agua viva, agua de manantial. Es lo único que te puede salvar. Antes que yo entrara en todo este proceso de la operación y todo, Dios me dio una palabra. Yo en ese momento, hace 4 años o 3 años y medio, yo no conocía la palabra como la conozco hoy. Y Dios me dio un pasaje de la Biblia porque Él me lo regaló en ese momento y fue algo absoluto, completamente gratificante saber que Él estaba mirando mi proceso. Hubiera sido fácil que la historia llegara después de que Nico salió todo perfecto. No, la historia llegó antes como una señal profética de esperanza y de fe. Él me regaló la historia de la tsunamita. La pueden encontrar en Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. Esta historia se basa en que la tsunamita vivía con su esposo y llegó Eliseo a su casa. La tsunamita no tenía hijos, y ellos le hicieron una habitación, digamos que le adecuaron un espacio a Eliseo. Eliseo era un profeta. Y él se quedó y bueno, estuvo muy agradecido y oró por ella porque ella no tenía hijos. Bueno, él se fue. Después de un tiempo, pues, adivinen, ella quedó embarazada y tuvo a su hijo. Un día, su hijo se fue a trabajar, ya después de un tiempo, se fue a trabajar con su padre al campo y el niño dijo, tengo un dolor de cabeza, y el niño cayó muerto. La tsunamita salió corriendo a buscar a Eliseo y le dijo, acompáñame. Y bueno, la historia corta es que Eliseo llegó y revivió al hijo de la tsunamita. Lo sacó de las garras de la muerte. Entonces, esta historia a mí me llegó. Y esta historia, yo creí en ella y me basé, y esa fue mi roca durante todo el proceso. Yo nunca en mi vida había escuchado esa historia. Nunca. ¿Cómo me la regaló? Les quiero decir que abrí la Biblia, oré y ahí la encontré. Así fue. Y también me regaló otra historia que es la historia de Jairo. La historia de Jairo es que él era una persona, era como un líder de la sinagoga, él era judío y su hija había muerto. Y llamó a Jesús, le dijo, por favor, ven a mi casa porque mi hija ha muerto. Entonces, cuando Jesús llegó, habían unas personas que estaban, en esa época, parece que habían como grupos de mujeres y de personas que llegaban como a llorar en los lugares donde estaba el muerto, pero era como para hacer un show, algo así lo vi. Y entonces Jesús entró y dijo, se van ya, largo de aquí. Los echó de la casa. La niña no ha muerto, la niña duerme. Así llegó, Jesús la tocó y la niña se despertó y se la entregó viva a Jairo. Adivinen, mi esposo se llama Jairo. Bueno, estas fueron 2 historias que el Señor me regaló en ese momento donde Nico pues todavía estaba definitivamente entre la vida y la muerte. Yo sé que Katia no me lo dijo todo en realidad, pero yo sé que ella en su corazón sentía que de pronto las cosas podrían salir mal. Pero ella me lo confesó después. Me descubriste porque yo me acuerdo que
en algún momento, cuando Nicolás estaba hospitalizado en Fundación Cardioinfantil, lo habían operado, estaba en UCI, las cosas no fluyeron tan bien y él se descompensó en algún momento. Cuando hay una descompensación en este tipo de cirugías, toca actuar muy rápido y toca actuar bien, porque pende de un hilo. Su vida en ese momento pende de un hilo. Cuando yo me enteré de esto, yo dije, esto no va a terminar feliz. Esto no va a tener un final feliz. Para mí, como médico, mi pronóstico y diagnóstico era: todo puede pasar acá. Claro, yo no te lo decía, ¿cómo te iba a escribir a decirte eso? Solo pedía desde mi posición, pedía que no fuera así, pero yo sabía que todo podía pasar. Es que Nicolás estaba grave, él estaba en UCI, estaba en un postoperatorio de una cirugía cardíaca a corazón abierto, y si se había descompensado por algo, repararlo puede ser muy rápido, pero podría no salir tan bien o no tener ese final feliz, ¿no? Así que sí, todo eso lo pensaba. Quiero también agregar que en este proceso, bueno, yo estaba muy aferrada a Dios, oraba, yo me encerraba. Todo el tiempo estaba, pues bueno, todo el tiempo no, pero en muchos momentos estuve en oración dentro de lo que yo conocía de Dios, dentro de lo que yo sabía que Él podía, de lo que yo conocía de Él. También quiero agregar que mi tío, que es también un hombre muy entregado, un hombre lleno de la gracia de Dios, también me acompañó en este proceso, y yo me aferraba a su acompañamiento, a la palabra que él me daba. Cada vez que yo estaba mal, yo lo llamaba, yo lo buscaba, y él me ayudaba como en ese apoyo espiritual, pero espiritual, obviamente, de Dios. Quiero que sepan que hoy, quiero aclarar que hoy en día se habla del plano espiritual como muchas cosas que no son de Dios. Y esto es una historia donde Dios se hizo majestuoso, donde Dios se muestra soberano, donde Dios lo es todo, es el primero y es el que actuó, y es a Él al quien le damos hoy, Katia y yo, toda la gloria y toda la honra para esta historia. Bueno, continúo. Entonces, listo, llegamos a la Fundación Cardioinfantil a operar al gordo de 4 meses. Imagínense un enanito de 4 meses. Yo no lo pensaba mucho en lo que fuera la operación. De hecho, nunca busqué cómo era la operación. Nunca la revisé porque, pues, obviamente, ni cuáles eran las consecuencias, ni cuáles eran los posibles escenarios. No, yo me lancé porque yo sabía que eso podía ser un camino muy doloroso en el que yo no quería entrar, en el que yo decidí que no iba a entrar. Entramos a la operación y Nicolás lo operó el doctor, y nosotros pues entramos, pues yo orando, mi tío orando. Todavía yo no había encontrado este camino con una comunidad con la que hoy nosotros caminamos de la mano de Jesús. Entonces era todo con la misericordia del Padre. Bueno, en ese camino, el gordo entró en la operación, y adivinen, una operación a corazón abierto, duró 4 horas. Cuando yo entro a verlo, imagínense un chiquito con aproximadamente 11 tubos incrustados en su cuerpo por todas partes, amarrado de manos. Ok, pausa. Tranquila, tómate tu tiempo. Esto también hace parte del mensaje que transmites y de esa vivencia, ¿no? De esa vivencia que fue. Lo lindo de todo
Rochi, es que hoy puedes dar testimonio de eso y aunque mires atrás y digas qué duro fue, hoy la gloria es para Dios. Y desde su mano cualquier situación que en este momento estés viviendo, Él todo lo puede. Y así fue. Y si bien para ti fue un gran reto, y no tienes que ahondar en cada detalle, si te cuesta recordarlo, no pasa nada. Es solo poder transmitir un mensaje a través de este canal donde puedas compartir tus luchas, pero también tus victorias y de cómo llegaste a esas victorias. ¿Cómo es refugiarse en Dios? ¿Cómo es refugiarse en Jesús? ¿Qué es buscar a Jesús? ¿Cómo llegas a este momento de decir, es que ya no tengo más hacia dónde mirar? ¿Cómo comienzo a refugiarme en Él, a buscar una solución que incluso no sea terrenal porque yo quiero salvar la vida de mi hijo? Entonces yo te escuchaba y yo pensaba que tanto nos refugiamos en Él para las soluciones, que tanto nos refugiamos en Él para sentir su amor, que tanto nos refugiamos en Él en el día a día o que tanto lo buscamos, si a la final mantener la ilusión, y acá me voy a meter un poquito con otro tema mientras Rochi toma aire, es esa expectativa que tenemos en la gente, en el esposo, en las abuelas, la expectativa donde yo estoy tratando de esperar que otra persona venga y haga algo, que otra persona tome acción, esa ilusión. ¿Estamos teniendo ilusión o estamos teniendo como esa esperanza en Dios y en que Dios todo lo puede? Entonces, cuando tenemos esa ilusión en las personas, ahí es cuando de pronto nos podemos sentir que no es suficiente, que mi esposo no es empático, que nadie me puede ayudar en esta situación, pero cuando mantenemos esa esperanza puesta en Dios, así como lo hiciste por la situación que estabas viviendo, es ahí donde comienzas a ver la luz en algún punto. Ok, ya regresé. Sí, efectivamente. Mi esposo, gracias a Dios, es un hombre, bueno, que me acompañó en todo el proceso. Sin embargo, pues mi camino con Dios, yo me he levantado por mi casa con el Padre para que, bueno, podamos, mi casa y yo, servirle a Él. La historia continúa en que cuando Él sale de la operación, las cosas empiezan a fallar. Yo empiezo a ver que Él no está respondiendo. Ojo, que quiero decirles que yo no soy doctora, no conozco el proceso, sin embargo, nosotras como mamás sabemos. Entonces yo lo veía mal y los médicos me decían, hace parte del proceso, hace parte de la recuperación, todo esto hace parte de la recuperación. Pero nada, en mi corazón yo sabía que las cosas estaban mal. Incluso no es por digamos que quitarle mérito a los doctores, es solo para mencionar que nosotras como mamás tenemos ese don y eso es un don de Dios. Así es. Yo creo que en pediatría tenemos como regla de oro creerle a las mamás. Lo que ve la mamá puede no verlo el médico. Entonces, la percepción con la que llega esa mamá a consulta a decir, no veo bien a mi hijo, el hijo no está bien. ¿Qué está pasando? Entonces, para poder evaluar, para poder diagnosticar, tenemos que partir de valorar y validar lo que esa mamá nos está diciendo. Entonces, cuando esa mamá está diciendo, mi hijo no está bien, su hijo no está bien. Y hay que creerles. Yo creo que todos los pediatras partimos siempre de ahí. No decir como, qué exagerada. No, eso que está diciendo esa mamá probablemente es muy real. Sí, de pronto está angustiada. Ahí nosotros entramos a hacer ese diagnóstico diferencial entre sí tiene, no tiene, pero siempre partimos de creerle a las mamás. Entonces, no es nada descabellado lo que dices. Los médicos tenemos un límite, pero sí hay un don, una intuición más allá de lo que se pueda percibir
o documentar de manera objetiva, y es cómo esa mamá está percibiendo que está su hijo. Entonces, bueno, cuando fue pasando digamos, porque eso fue en el primer día, llegó un médico, un cardiólogo, lo chequeó. Después, en las horas de la tarde, volvió el mismo cardiólogo, lo volvió a checar y dijo: el parche es un huequito, piensen en un huequito en el corazón, y le ponen un parche para sellar el huequito. Pues entonces, como a las 5 de la tarde, llega el doctor y dice: Roxana, el parche se está levantando. Se ha levantado, se abrió el parche, hay que volverlo a operar. Operación a corazón abierto, les digo. Ponen una máquina a que funcione como el corazón. Imagínense eso. Entonces, bueno, otra vez, Roxana otra vez a llorar. En ese momento, ya ahora no estoy llorando. Entonces yo empiezo a llamar al médico que lo operó, yo: doctor, no me contesta. Obviamente estaba en otra operación, eso era un sábado. Y el doctor me contestó, no sé, a las 8 de la noche, me dijo: Roxana, no te preocupes, todo va a salir bien. Me encantan estos doctores que dicen eso, de verdad que los amo. Quiero decirles que, para que no se me olvide, cuando terminamos y nos fuimos de la cardioinfantil, yo hice, creo que fueron como 15 hojas donde decía, no me quedé con una copia, pero decía, los verdaderos superhéroes sí existen y están aquí en la cardioinfantil. Y abajo yo escribí los nombres de de los que me acordaba, de todas las enfermeras y los doctores que estaban, como que yo conocí, que estuvieron en medio de este proceso. Y los pegué por todo donde iba caminando en la clínica. Entonces, luego una vez que, esto es un paréntesis, luego una vez que regresé a chequeo, como creo que fue un mes después, al mes, que yo llegué allá a la clínica y que, entonces decía atentamente Nicolás, y puse la fecha de la operación, 4 meses, no sé qué. Entonces cuando yo llegué esa vez y que, hola Nico, ¿cómo estás? O sea, entonces sabían que, bueno, que Nico era el de los volantes. Entonces, bueno, cerrando el paréntesis, Nico, el médico, dijo: bueno, no, mañana no te preocupes, todo va a salir bien. Esto es abrir y volver a cerrar. Imagínense. Pero bueno, me encanta, esa era lo que yo necesitaba escuchar. Al día siguiente lo volvieron a operar a las 8 de la mañana y yo no le entendí muy bien al médico qué fue lo que falló. Sin embargo, porque no podía aferrarme a eso, yo tenía que aferrarme a la fe y la esperanza de que todo iba a estar bien. En la noche yo llamé a mi tío, esa noche él se reunió con su grupo de oración, oraron por él. Y bueno, la segunda operación, cuando yo lo veo salir de la operación, a pesar de que sale con los mismos 11 tubos, quiero decirles que yo lo vi y ya estaba bien. Yo dije, ahora sí está bien. Entonces, claro que sí sabemos cuándo nuestros bebés necesitan. Entonces, bueno, les digo que a partir de ese momento ya empezó a brillar la luz. Cuando él se queda 8 días en chequeo ahí en UCI, en la UCI de los chiquitos de operados, pero cada día era un poquito mejor. Quiero decirles que esos 8 días yo hice un diario de agradecimiento. Fue un diario donde empecé a escribir. Tenía por misión día por día escribir a qué daba gracias, a qué agradecía. Fue muy poderoso porque en medio de la tribulación, tener la valentía de decir, a pesar de que estoy aquí, voy a agradecer. Parece una tontería, pero es poderosísimo. Y bueno, así lo hice, lo tengo guardado. Daba gracias hasta por la empanada que me comí en ese día. Daba gracias de pronto porque ya hoy Nico sonrió. Porque les quiero decir que los 2 primeros días Nicolás no me quería ni ver, me volteaba la cara. Y bueno, a partir de ahí pues muchas cosas, pero quiero decirles que a partir de ahí todo empezó a sonreír.
todo empezó a ser diferente. Nico, gracias a Dios, esa fue su victoria. Dios lo hizo por amor, solo lo hizo Él, no lo hizo más nadie. Nicolás está corregido y su corrección es definitiva. Bueno, a partir de ahí empezó a engordar, a comer, ya era un niño feliz, era un niño sonriente, empezó a crecer. A los 2 meses después tuvimos que operarlo, pero ya eso estaba dentro de los planes, operarlo de los piecitos para corregirle los pies. Pero quiero decirles que eso para mí era un paseo, porque, o sea, ya había vivido algo tan duro que esto era perfecto, Nico, vamos por eso, todo va a salir bien, y así fue, todo salió bien. Nicolás, con la condición de los pies, es algo que hay que corregir inmediatamente, porque si no, pues no puede caminar. Nico corre, brinca, salta, se ríe. Es un niño sin ningún problema neurológico, sin ninguna discapacidad. Es un niño completamente feliz. ¿Sí vieron que les dije que era una historia con final feliz? A mí me parece increíble, y yo ayer lo hablaba incluso con mi esposo y con varios colegas lo he hablado, de que cualquiera que trabaje en un hospital se da cuenta y debe creer que hay algo más, o creemos los médicos siempre que hay alguien más detrás de todo eso, porque muchas veces el paciente que tenía que salvarse no se salva, o el paciente que venía bien de repente fallece sin ninguna explicación. A mí me parece increíble y sorprendente, y me encanta pediatría y me encanta neonatología, porque además de que los niños inspiran muchas cosas muy lindas, la capacidad y la resiliencia, la capacidad de recuperarse de ellos es increíble. Entonces, ver cómo hay un paciente que está muy grave, que casi que puede hacer 3 paros, que uno dice no se salva, de pronto a los 3 años regresa corriendo agradeciéndole a uno de mira cómo estoy, ya crecí, ya hablo, estoy bien. Y eso me parece no solo increíble, sino es saber que no somos nosotros los médicos, sí, podemos ser herramientas, instrumentos. Me pareció súper lindo lo de las cartas de los superhéroes, ¿no? Y de verlos como superhéroes está bien, pero yo creo que todo médico cuando se enfrenta a este tipo de situaciones sabe o por lo menos sé que no soy yo. No soy yo, o sea, que hay alguien más haciendo todo esto, porque si hoy Nico regresara a la unidad a saludarme y a decir, hola, mira cómo estoy, yo ver a Nico hoy como de pronto lo veía en ese momento, es saber que no fue lo que yo hice, no fue lo que los médicos hicieron, sino más allá, que hay un Dios detrás que está también luchando por nosotros y amándonos, ¿no? Entonces yo creo que todos los que trabajamos en un hospital nos damos cuenta que hay algo más que no depende de nosotros en muchas ocasiones. Tremenda guerrera, siempre te he visto como una valiente guerrera, porque obviamente no le ha pasado solo esto, ella ha tenido muchas más cositas en su vida, ¿no? Pero de pronto esto es de lo que más marca. Yo creo que nunca me había sentado a hablar con ella de esta forma tan detallada, ni de ver su percepción y lo que ella sentía viendo a Nicolás en este tipo de situaciones. Y hoy más que nunca te digo valiente guerrera, o sea, me ha parecido increíble. Yo quise traerla, es más, ella realmente quería venir también a compartir todo esto, pero más que nada, hoy la invitación es saber que todos tenemos luchas y que si bien de pronto en este momento, sin subestimar nada en la maternidad, porque todo es retador y difícil, tener un bebé que no duerme, tener angustia, tener ansiedad, tener depresión posparto, estar en un divorcio, tener muchas luchas dentro de casa, dejarles saber que hay muchas luchas en diferentes niveles. Rochi hoy nos cuenta una, y esto es para detenernos un poco y decir, ok, que sí tengo en mi casa, porque sí agradezco hoy, porque siempre tendremos no solo algo por qué agradecer, sino darnos cuenta que solo con tener un hijo sano en casa ya el sueño se irá resolviendo de a poco, ya la lactancia se irá resolviendo de a poco. Pero
más que nada es en cualquier tribulación que te encuentres en este momento, una de las llaves grandes que ha dado Roxana hoy, la dijo como 2 veces, fue detenerse a agradecer y enfocarnos en lo que sí tenemos. Esa sería un tip, ¿no? Si nos encontramos en una tribulación, yo creo que salir de la queja y comenzar a mirar lo que sí tenemos, esto nos puede traer muchas más cosas buenas. Comenzar por ahí, así sea una cosa en la lista, al menos una. Comienza con una y luego le vas sumando. Refugiarnos en Dios, tenemos tantas expectativas en nuestra red de apoyo que ahí yo creo que es cuando nos desmoronamos al ver que esas personas no pueden suplir nuestro rol, no pueden ayudarnos más de lo que ellas quisieran. Y aunque sea una red de apoyo maravillosa, yo creo que aunque sea una red de apoyo maravillosa, ese sentimiento de soledad, de a mí me toca atravesar por esto, de necesito más ayuda, yo creo que lo tenemos o hemos pasado por eso muchas mamás. Y en este caso, una de las cosas que me ha servido a mí, porque Rochi comenzó hablando que nunca nos imaginamos cómo nos uniría o cuáles iban a ser todas las aventuras por las que íbamos a atravesar, no solo de viajes, sino en la vida. Hoy en día nosotros, yo también hablo con lo que ella también estaba mencionando y las dos hemos encontrado ese refugio, ¿no? En Dios, en su amor. Y normalmente me pasaba que esperaba recibir amor como yo amaba, pero de una manera imperfecta. Y comienza Dios, comienza Jesús a mostrarme cómo es su amor. Y digo, wow, esto es más de lo que yo esperaba, esto es más de lo que yo merezco. Y uno comienza a poner la mirada en eso y dice, Dios no nos quiere sufriendo. Hoy para ti te digo, tú que sientes culpa, mamá, de que no haces lo suficiente, Jesús no vino a juzgarnos, vino a salvarnos, vino a amarte, vino a sacarte de donde estás. Y si eso te da paz y crees que es una forma de encontrar esa paz y esa calma, comienza desde hoy. Roxana dio una llave también, otra clave, y dijo, yo en ese momento no sabía qué hacer y abrí la Biblia y me encontré con algo que me sirvió y me aferré a eso. Entonces, si hay solución, si hay cosas a las que aferrarnos, y si bien en este momento puedas estar pasando por un divorcio, puedas estar agotada, puedas estar en depresión y de pronto no lo sabes o con mucha ansiedad, siempre hay una salida. Conocer ese amor de Jesús, ese amor de Dios para nosotros, donde es un amor incondicional, fiel, que provee. Si algo te preocupa, Él provee. Donde es un amor que hace milagros, donde es un amor que perdona, donde es un amor salvador. Eso es un gran refugio y es para nosotros en este momento el único camino para mantener esa casa en pie. Porque la mujer sí, definitivamente la mujer sabia edifica su casa. Entonces para ti hoy espero que Dios te dé toda esa sabiduría, esa calma, esa paciencia, ese amor para que poco a poco vayas edificando no solo la crianza de tus hijos, sino también tu hogar y tu relación como pareja, porque una de las cosas que siempre les digo a las familias es que cuidar la relación en pareja, la comunicación, el respeto, es cuidar también de los hijos y para esto hay que sacar un espacio. Rox, gracias por compartirnos, por abrir tu corazón de una manera generosa, desmedida. Creo que varios nos sentimos igual tocados por todo lo que escuchamos y vivimos contigo el minuto a minuto de todo lo que nos compartiste de Nicolás. No sé si quieras compartir algo más o algo para finalizar. Voy a contarles un pedacito de mi experiencia con Neotips, porque también pasé por ahí. Nico, dentro de las consecuencias de quirófano o de una operación de alto riesgo como es esta, doble, una de las consecuencias posibles eran los terrores nocturnos. A mí me lo advirtieron y efectivamente así sucedió. Y por ahí pasé. Entonces Nico empezó con los terrores nocturnos
y toco otra vez la puerta de Katia para decirle, amiga, ¿qué hacemos? El gordo no duerme ni conmigo, porque les advierto, mi hija durmió conmigo hasta los 3 años en mi mismo cuarto, pero ella tenía un sueño tan plácido, o sea, ella dormía en una colchoneta tan plácido que nosotros hasta en un día, 3 años y medio, 4, que ella decidió salirse a su cuarto porque también la invitamos a su cuarto y ella fue a su cuarto bonito de princesa. Hasta ese día durmió con nosotros. Después, pero Nicolás, ni siquiera durmiendo en mi cama, entre mi esposo y yo, dormía. No dormía. Se despertaba fastidiado, llorando, dando gritos, terrores nocturnos, que además no es lo mismo. Es algo bastante difícil de manejar. El niño está dormido, está teniendo como pesadillas. Entonces, entre retos, también. Yo creo que esto duró aproximadamente un año y medio. Y bueno, llevé el proceso de la mano de Katia. Me ayudó a ir en el paso a paso. Y bueno, gracias a Dios lo logramos, pero también incluyendo con mi médico de cabecera, que es Dios. Él siempre acompañándome en todos esos momentos, porque habían espacios en los que yo no sabía más nada que hacer, porque no se dejaba cargar, se golpeaba contra la pared. Entonces uno como mamá, y no puedes ponerte a llorar. Mi esposo de viaje y el niño despierto, pegándose contra la pared, medio dormido. ¿Y qué haces? No puedes ponerte a llorar, te tienes que poner las botas, te tienes que poner el chaleco y guerrearlo dentro del amor y aguantar. Y bueno, ¿qué más? Orar hasta que él se tranquilizara, abrazarlo, sobarlo, hasta que y eso podía durar 40 minutos, 1 hora, 1 hora y media. Entonces, pero quiero repetirles, es una historia con final feliz. Eso se superó, Dios nos ayudó, Katia también, con toda la técnica y la instrucción. Hoy, un día, a la misma edad, pienso yo, que de Valerie, Nicolás dijo, me voy a dormir a mi cuarto. Y él ahora duerme en su cuarto con la luz apagada. Él se le lee su cuento y dice, hasta mañana, mami, chao, vete para tu cuarto, no va a dormir. Él es luz, Nicolás es hermoso, o sea, tienen que verlo, de verdad que sí, es un terremoto, habla hasta por los codos, hace travesuras, corre, se levanta, duerme bien, come como por 3. Y fue una lucha grande, pero gracias a Dios hoy él está en casa y espero que de verdad les haya servido toda esta vivencia que tuvo mi querida amiga Roxana, mi querida amiga Rochi, porque creo que en cada paso nos fue dando como llaves. No solo era sufrimiento, sino, ok, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer en este tipo de situaciones? Cuando ella dice, listo, Nicolás dormía mal y tengo esta información, claro, la información de la mano nos ayuda mucho a saber cómo caminar o cómo navegar en todo este proceso de la maternidad, y creo que es algo que debemos tenerlo de la mano. Siento que incluso nos hace el camino más fácil. Aceptar también, Rox, que como mamás tenemos ciertos retos que debemos asumirlo listo, con la pareja si tenemos pareja, o sin la pareja si no podemos asumirlos con pareja, pero a la final vamos caminando y vamos de la mano, no solo de información, sino también de la mano de Dios. Lamento mucho haberles no tenido tips para el sueño, pero hoy sí les dimos tips para la vida y para la crianza y para poder sobrevivir a la maternidad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Gracias, Roxana, nuevamente por estar con nosotros y por abrir tu corazón. Espero que les haya servido un montón y nos vemos hasta un próximo episodio. Espero que hayan podido recibir esta linda historia y sobre todo tener presente que Dios está por encima de todo y Él tiene todo el poder, toda la fuerza para ayudarnos, y nosotras tenemos que aceptar que nosotras tenemos mucho de Él, y por eso Él nos ha puesto esta responsabilidad
de ser madres, donde definitivamente somos nosotras las que tenemos que levantarnos por nuestros hijos, por nuestro hogar, y que de la mano de Él es la única forma que podemos hacerlo de la mejor manera. Gracias siempre, nos vemos en un próximo episodio. Pueden seguirme en las redes @neotips o también en la página web www.neotips.com.co. Espero que les haya servido un montón, les mando un abrazo gigante y hasta un nuevo capítulo.